El cielo aún no estaba del todo claro cuando Chris Coleman salió de la tranquila casa suburbana en Columbia, Illinois, diciendo que iba al gimnasio como cualquier otra mañana. La vivienda de 2 pisos, con su césped perfectamente recortado, permanecía sumida en el silencio, sin que nadie sospechara el horror que se había desatado dentro. Alrededor de las 7 de la mañana, el vecino y oficial de policía Justin Barlow cruzó el césped y notó una ventana del sótano entreabierta, de donde se escapaba el penetrante olor de pintura en aerosol. Letras rojas y dentadas cubrían las paredes, susurrando una amenaza extraña, como si el autor quisiera dejar una marca visible para todo el pueblo. Mientras Barlow subía las escaleras, la escena en los dormitorios lo dejó sin aliento. Un silencio espectral envolvía la casa. Desde ese momento, Columbia dejó de ser un pueblo pacífico para convertirse en el epicentro de un crimen brutal que conmocionó a la nación. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para mantenerte al día con los últimos casos. En la mañana del 5 de mayo de 2009, con Columbia todavía cubierta por la niebla, Chris Coleman salió de la silenciosa casa de 2 pisos, en West White Oak Street, rumbo a su gimnasio habitual, su camioneta deslizándose en silencio mientras el reloj apenas pasaba de las 5 de la madrugada. En el camino llamó varias veces a su esposa Sherry, su voz tranquila al teléfono, pero del otro lado solo sonaba insistentemente sin respuesta. Ese silencio, en una familia conocida por su imagen pulida y feliz, se convirtió en un detalle inusual que atrajo la atención de su vecino de al lado, Justin Barlow. Barlow no era solo un vecino, era sargento investigador del Departamento de Policía de Columbia, conocedor de cada ventana y cada árbol de esa pequeña calle. Al salir a su porche para observar, sintió algo inquietante en el aire de la mañana. La casa de los Coleman estaba extrañamente inmóvil, cortinas cerradas, sin señales de movimiento. Al decidir acercarse, Barlow encontró la ventana del sótano ligeramente abierta, una corriente transportando el olor acre y sofocante de la pintura en aerosol que lo hizo fruncir el ceño. Al avanzar por la estrecha escalera, la luz de su linterna recorrió las paredes, revelando letras rojas garabateadas apresuradamente, advertencias ominosas más aterradoras que la presencia de cualquier arma. Barlow avanzó con la mano en su arma y se dirigió al segundo piso. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Una luz se filtraba lo suficiente para revelar una escena que marcaría su carrera investigativa para siempre. Sherry Coleman, de 31 años, yacía inmóvil sobre asientos, la cama, su rostro pálido, marcas de estrangulamiento grabadas en su cuello. No muy lejos, sus hijos, Garrett, de 11 años, y Gavin, de 9, permanecían quietos en sus propias camas. Las mantas desordenadas como si la vida les hubiese sido arrebatada en pleno sueño. Ningún sonido, solo un silencio helado y mortal llenaba la casa que antes rebosaba de risas infantiles. Barlow retrocedió, respiró hondo, y de inmediato pidió refuerzos. En cuestión de minutos, llegaron patrullas. Las luces azules y rojas parpadeaban, reflejándose en los árboles familiares de la tranquila calle. La casa de los Coleman quedó sellada. La cinta amarilla de Police Line Do Not Cross se extendió alrededor de la propiedad. El crepitar de las radios se mezclaba con el resplandor de las luces sobre las paredes blancas. A medida que los investigadores se adentraban, el hedor de la pintura en aerosol seguía siendo abrumador, obligando a algunos a cubrirse la nariz. Bajo el haz de las linternas, las palabras rojas resaltaban con fuerza. You have paid the price. Escrito en el pasillo que conducía al segundo piso, y cerca del dormitorio principal. Punished. Garabateado apresuradamente, con la pintura, escurriendo como sangre coagulada. La escritura era descuidada, apresurada pero deliberada. Una declaración más que un intento de ocultar el crimen. Las primeras inspecciones no mostraron señales de entrada forzada en la puerta principal. Ventanas o garage, todo intacto. Objetos de valor, televisor, computadora, joyas permanecían sin tocar. La casa no mostraba signos de robo. La forencia señaló que Sherry presentaba señales de feroz resistencia. Sus manos ensangrentadas de tanto aferrarse a las sábanas, profundos moretones alrededor de su cuello, su rostro congelado en el terror. En contraste, Garrett y Gavin yacían inmóviles,
las mantas ligeramente corridas, sus cuerpos sin señales de lucha, como si la muerte hubiese llegado mientras dormían. La escena ofrecía dos contrastes brutales: la desesperada lucha de una madre por sobrevivir y la inmovilidad agonizante de sus hijos. Los investigadores documentaron meticulosamente cada detalle, desde los rasguños en las sábanas hasta las vetas de pintura fresca en las paredes, concluyendo: el asesino no vino a robar. Vinieron a matar y a dejar un mensaje. Fue un asesinato, deliberado, frío y calculado, que preparó el escenario para una investigación compleja. Mientras el aire pesado en la casa de los Coleman comenzaba a asentarse, el Departamento de Policía de Columbia contactó de inmediato a la Unidad de Casos Mayores del Gran San Luis, especializada en crímenes graves y complejos. En cuestión de horas, más de 2 docenas de investigadores experimentados llegaron a la escena, coordinando con las fuerzas locales. Extendieron cinta amarilla a lo largo de la calle, transformando aquel vecindario antes pacífico en un improvisado centro de mando, donde cada movimiento estaba estrictamente controlado. Pequeños equipos se desplegaron para recorrer el área. Esa mañana sofocante, se golpearon puertas una y otra vez con la misma pregunta a los vecinos. ¿Vieron a alguien desconocido por aquí? ¿Algún vehículo sospechoso estacionado anoche? Las respuestas fueron unánimes. Nadie había visto nada. Columbia era un pueblo pequeño y de ritmo lento, donde cualquier coche extraño llamaría la atención. Sin embargo, nadie notó nada inusual la noche del 4 de mayo, ni en las primeras horas del 5. Esto desconcertó a los investigadores. El asesino dejó una marca evidente dentro de la casa, pero entró y salió como un fantasma. Junto a las entrevistas con vecinos, la policía amplió la lista de testigos a amigos y colegas de los Coleman. Algunos describieron a Sherry como una madre dedicada, siempre presente en los eventos escolares, a menudo llevando a sus hijos a actividades comunitarias. Chris, ocupado con su trabajo de seguridad en Joyce Meyer Ministries, estaba con frecuencia ausente debido a la apretada agenda de la prominente organización religiosa. La impresión general era la de una familia ideal, sin conflictos públicos ni problemas financieros. Esa perfección hacía que la masacre resultara aún más desconcertante. Si no fue un robo, ¿quién podía tener un motivo para arrebatar 3 vidas? En medio de las negativas y el silencio incómodo, surgió un detalle. Algunos vecinos recordaron que Chris había mencionado cartas y correos electrónicos amenazantes que había recibido durante meses antes del crimen. Uno incluso confirmó haberlo visto llevar esas cartas a la comisaría para pedir patrullajes adicionales. Esto se verificó rápidamente. La familia Coleman había denunciado múltiples amenazas de muerte dirigidas tanto a Chris como a Joyce Meyer, a quien protegía. Las amenazas, enviadas por correo electrónico laboral y en cartas físicas al buzón de su casa, habían escalado de «deja de protegerla» a «sé cuándo sales, sé dónde están tu esposa y tus hijos». Una carta advertía escalofriantemente: «Tu tiempo se acaba». Los investigadores lo señalaron como una pista clave, pues solo el asesino podía conocer tan íntimamente la rutina de la familia. Desde un punto de vista profesional, las amenazas abrían una nueva vía, pero planteaban una gran pregunta. ¿Era el autor de las cartas el asesino, o alguien estaba orquestando una distracción? En un improvisado centro de mando, fotocopias de cartas y correos se extendían sobre una mesa bajo luces de neón implacables. Los oficiales releían cada línea, buscando patrones de escritura, estilo de tecleo o alguna firma personal. Ninguno ignoraba el pavor que transmitían esas palabras. Amenazas que durante meses habían flotado en el aire, ahora se habían convertido en una realidad brutal. Al final del primer día, el informe preliminar establecía: sin señales de entrada forzada, sin pérdida de bienes. La única pista viable eran las cartas y correos electrónicos amenazantes recibidos por la familia Coleman desde finales de 2008 hasta abril de 2009. Ese sería el enfoque principal de la investigación. A partir de ahí, las misteriosas cartas se convirtieron en la pieza central, el hilo rojo que guiaría el caso hacia un laberinto que nadie en Columbia imaginaba enfrentar. Las primeras páginas del expediente de la Unidad de Casos Mayores, pronto, se llenaron con impresiones de correos electrónicos y fotos de las cartas amenazantes que la familia Coleman había entregado a la policía en los últimos meses. Al unirlas, se delineaba una imagen clara.
Advertencias dispersas que habían comenzado a finales de 2008, intensificándose en amenazas directas y culminando en la tragedia de la mañana del 5 de mayo. Los registros mostraban que alrededor de noviembre de 2008, Chris Coleman empezó a recibir correos electrónicos extraños enviados directamente a su cuenta de trabajo en Joyce Meyer Ministries. El contenido exigía que dejara de proteger a Joyce Meyer, la influyente pastora que con frecuencia era blanco de críticas de diversos grupos. El tono era venenoso. Ella difunde mentiras y tú la encubres. Si no te detienes, el precio no será solo para ella, sino también para ti. Al principio, Chris los desestimó como la ira típica de los detractores de Meyer. Su trabajo, por naturaleza, conllevaba riesgos. Los mensajes llenos de odio no eran extraños, pero los correos se volvieron cada vez más personales, mencionándolo a él y a su familia por su nombre, y fue entonces cuando todo empezó a ser alarmante. Para enero de 2009, el miedo salió del ciberespacio y llegó hasta su puerta. Una mañana, Sherry abrió el buzón y encontró una carta manuscrita en tinta negra gruesa. El tiempo se acaba. Te estoy vigilando. Ya no era vago, era una advertencia directa y escalofriante, que transmitía la sensación de que un extraño merodeaba por su vecindario. Chris llevó la carta a la comisaría. Solicitó mayor patrullaje en la zona y lo informó a sus superiores en Joyce Meyer Ministries. Desde entonces, el Departamento de Policía de Columbia tuvo una nueva tarea: vigilar la casa en el 12858 de West White Oak. Los vecinos también se volvieron más atentos. Justin Barlow, tanto sargento investigador como vecino de al lado, conversó con otros residentes de la calle sobre aumentar la vigilancia. Una familia cercana incluso instaló una cámara de seguridad apuntando directamente al buzón de los Coleman, con la esperanza de captar a cualquiera que se acercara. Sin embargo, pasaron las semanas sin que apareciera ninguna figura sospechosa. Las cartas seguían llegando periódicamente, como si el remitente pudiera escabullirse ante todas las miradas sin dejar rastro. A finales de abril de 2009 surgió otra carta, esta vez escalofriantemente detallada. Ya no eran solo amenazas. Describía la rutina de la familia Coleman. ¿A qué hora salía Chris para el gimnasio? Cuando Sherry se levantaba para preparar el desayuno de los niños, como Garrett y Gavin salían para la escuela. Detalles que solo podían provenir de alguien que los había observado de cerca durante días, quizás semanas. La carta incluía: no puedes esconderte. Sé cuándo sales. Sé cuándo se despiertan los niños. Tu tiempo se acabó. La atmósfera en la casa de los Coleman se volvió sofocante. Sherry confesó a amigas cercanas que se sentía acosada, aunque intentaba mantenerse tranquila para no asustar a los niños. Chris expresó repetidamente su preocupación por la seguridad de su familia, presionando a la policía para que actuara antes de que fuera demasiado tarde. Pero todo lo que tenían eran papeles y correos impresos, sin huellas dactilares, sin direcciones IP específicas, sin cámaras que captaran a un sospechoso. La naturaleza esquiva de las pruebas solo aumentaba la inquietud. Un espectro invisible parecía rondar a la familia Coleman. Al revisar la serie de cartas, los investigadores concluyeron unánimemente que el autor probablemente era un fanático, con un resentimiento personal contra Joyce Meyer o su organización. El lenguaje de las cartas tenía un tono religioso extremista, obsesionado con el castigo y con pagar un precio. Columbia, una comunidad suburbana pacífica, rara vez veía un comportamiento tan extremo. Por eso, esta teoría se convirtió inicialmente en el principal enfoque investigativo. Pero alrededor de la mesa, cubierta de cartas y correos impresos, algunos ojos experimentados mostraban dudas. ¿Era realmente el asesino un extraño obsesionado con Joyce Meyer? ¿O eran las amenazas una cortina de humo para otro plan? Aún así, en el primer informe oficial, la policía de Columbia señaló la principal pista del caso: una serie sistemática de amenazas que comenzaba con correos electrónicos a finales de 2008, escalaba con cartas manuscritas en enero de 2009, y culminaba con una carta espeluznantemente detallada a finales de abril, apenas días antes de los asesinatos. Creían que, en esas palabras garabateadas, se encontraba la clave de un asesino oculto a plena vista. Afuera, con la casa acordonada, las cámaras de televisión captaron a Chris Coleman derrumbándose en la acera, llevándose las manos a la cabeza, su cuerpo temblando como si todo su mundo se hubiese desmoronado.
La imagen se difundió rápidamente, convenciendo a muchos en Colombia y a espectadores en todo el país de que era un esposo y padre afligido que lo había perdido todo. Los noticieros publicaron titulares cargados de simpatía. Hombre pierde a toda su familia en una sola mañana. Pero cuando la puerta de la sala de interrogatorios se cerró, lejos de las cámaras y las sirenas, emergió un hombre distinto. Los investigadores notaron que Chris no hizo ni una sola pregunta sobre el estado específico de su esposa e hijos. Ni una vez dijo, ¿cómo murieron? ¿Alguien intentó salvarlos? O siquiera, ¿mis hijos sufrieron? En su lugar, repitió una y otra vez, no sé nada. No sé quién hizo esto. Esa falta de curiosidad natural en un esposo y padre que enfrentaba la brutal muerte de su familia encendió de inmediato las alarmas. Mientras tanto, el informe forense inicial reveló un detalle inusual. Pequeños pero distintivos arañazos en los brazos y muñecas de Chris. Cuando lo interrogaron, respondió rápidamente que provenían de haber subido al techo el día anterior para retirar una antena satelital. La explicación fue tomada en cuenta, pero no resultó convincente. Los investigadores experimentados sabían que esos arañazos a menudo aparecían en forcejeos cuerpo a cuerpo. Sus sospechas aumentaron al descubrir que el cuerpo de Sherry mostraba claros signos de feroz resistencia, uñas rotas y marcas de rasguños. En la sala de investigación, otro oficial informó un detalle alarmante. El sistema de cámaras de seguridad de la casa de los Coleman, instalado para la protección de la familia, había desaparecido el día de los asesinatos. Chris afirmó no saber por qué, sugiriendo que alguien lo había tomado o que Sherry lo había retirado accidentalmente. Pero aquello no se sostenía. El sistema estaba fijado y requería herramientas para desmontarlo. La evidencia faltante alimentó las sospechas de que la escena del crimen había sido manipulada deliberadamente. Mientras el público aún compadecía al esposo en duelo, el expediente interno de la policía comenzaba a cambiar de rumbo. Las notas de investigación trazaban un retrato contradictorio. Un hombre sollozando dramáticamente frente a las cámaras, pero extrañamente frío en el interrogatorio. Un esposo que decía no saber nada, pero que tenía arañazos consistentes con una pelea. Una familia conocida por sus precauciones de seguridad, pero cuyo sistema de vigilancia desapareció justo el día de la masacre. Al final del día, un informe interno concluyó con una nota firme. Era necesario investigar más a fondo la posible implicación directa de Chris Coleman. Las cartas amenazantes, antes el centro de la investigación, empezaban a desvanecerse en un segundo plano. Desde ese momento, a ojos de los investigadores, el esposo que se había derrumbado en la calle se convirtió en el principal sospechoso oficial en un caso de brutalidad sin precedentes en Colombia. Las notas de investigación dibujaban un retrato contradictorio. Un hombre sollozando dramáticamente frente a las cámaras, pero extrañamente frío en el interrogatorio. Un esposo que alegaba ignorancia, pero con arañazos consistentes con un forcejeo. Una familia conocida por sus precauciones de seguridad, pero cuyo sistema de vigilancia desapareció el mismo día de la masacre. Al final del día, un informe interno concluyó con una nota contundente. Era necesario investigar más a fondo la implicación directa de Chris Coleman. Las cartas amenazantes, antes el centro de la investigación, pasaron a un segundo plano. Desde ese momento, para los investigadores, el esposo que se había derrumbado en la calle se convirtió en el sospechoso principal en un caso de brutalidad sin precedentes en Colombia. Aun cuando las dudas sobre Chris Coleman crecían en el expediente, la policía no podía descartar su pista inicial: las cartas amenazantes vinculadas a su trabajo en Joyce Meyer Ministries. La organización tenía una presencia nacional prominente. Organizaba decenas de conferencias al año, contaba con millones de seguidores televisivos y no le faltaban críticos acérrimos. Los investigadores teorizaron que, si el asesino era un extremista que odiaba a Joyce Meyer, atacar a la familia de su personal de seguridad cercano podía ser un acto simbólico de venganza. Urgentemente revisaron los registros de individuos que habían amenazado a Meyer. Una lista que abarcaba cientos de nombres en varios estados, desde quienes enviaban correos cargados de odio y llamadas anónimas, hasta algunos que habían sido expulsados de conferencias pasadas. El FBI fue convocado para cotejar el paradero de cada uno. El 5 de mayo se llevaron a cabo numerosos interrogatorios, incluidos algunos clasificados como peligrosos por haber jurado públicamente silenciar a Puno Esentoswota. Joyce Meyer,
Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. Todos los sospechosos tenían una coartada sólida. Algunos estaban a cientos de millas de Columbia esa mañana, otros en libertad condicional y reportándose regularmente a las autoridades. Ninguno podía haber estado en Illinois cuando el asesino atacó. La frustración aumentó cuando llegaron los primeros hallazgos del equipo forense. La escena del crimen de los Coleman no contenía ADN ajeno, ni cabellos sueltos, células de piel o saliva más allá de las víctimas y del propio Chris. Incluso las huellas dactilares pertenecían únicamente a la familia. Con su experiencia, los investigadores sabían que, a menos que el asesino fuera un fantasma, la única posibilidad restante era alguien íntimamente familiarizado con la casa, que no dejara rastro. Y sin embargo, las palabras de las cartas, "tu tiempo se acaba", seguían resonando en sus mentes, insinuando un crimen motivado religiosamente. Durante días, la policía persiguió esa pista, rastrearon el origen de las cartas, compararon caligrafías, incluso probaron tintas y tipos de papel únicos. Pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. La cámara del vecino, apuntando al buzón de los Coleman, nunca captó a nadie entregando las cartas. Una figura que jamás apareció, dejando solo palabras escalofriantes antes de desvanecerse. Para la segunda semana tras la masacre, la presión pública y mediática pesaba sobre la policía de Columbia. Los noticieros comenzaron a preguntar: si se trata de un fanático, ¿sigue suelto? ¿Y quién será el próximo? El pueblo exigía respuestas. Pero los investigadores sabían que la teoría del enemigo religioso era un callejón sin salida. Todos los caminos conducían a una verdad innegable. El asesino no era un extraño, sino alguien dentro de la familia. En reuniones internas, los oficiales hablaron sin rodeos. Hemos vuelto al punto de partida y el sospechoso número 1 sigue siendo Chris Coleman. Desde entonces, los recursos dejaron de estar dispersos a nivel nacional y se enfocaron directamente en el hombre que una vez fue retratado en las noticias como un viudo desconsolado. Cuando la pista del enemigo religioso se agotó, la investigación en Columbia giró por completo hacia Chris Coleman. El punto de quiebre llegó cuando analizaron sus datos telefónicos y de computadora. Registros detallados de mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales revelaron otra vida. Un marcado contraste con la imagen de esposo y padre ejemplar que Chris proyectaba a la comunidad. Su teléfono contenía cientos de mensajes afectuosos con una mujer llamada Tara Lintz, un nombre que sorprendió a muchos. Tara era una amiga de Minometsa, la secundaria de Sherry, la esposa de Chris. Las dos mujeres se conocían desde hacía años. Incluso habían vacacionado juntas cuando los Coleman visitaban Florida. Fue Sherry quien presentó a Tara a Chris, sin imaginar que aquello desataría un peligroso romance. Cuando el equipo digital accedió a las fotos y videos en la laptop de Chris, lo que encontraron reconfiguró por completo el caso. Había imágenes de Chris y Tara besándose en una playa, de vacaciones en Hawái. Incluso videos íntimos de ambos conversando y planeando citas. También había notas que Chris había guardado, un documento titulado El día que Tara cambió mi vida, 5 de noviembre de 2008. Listas de futuros nombres para hijos y planes de compromiso y matrimonio. Esto no mostraba un romance pasajero, sino una relación seria, priorizada como una nueva familia. El investigador Holstead, desde Florida, confirmó que Tara creía que Chris dejaría a Sherry y a sus hijos por ella. En correos electrónicos, Tara escribió: ojalá, no puedo esperar para empezar nuestra nueva vida juntos. Ella estaba convencida de que Chris había solicitado el divorcio, que pronto lo harían público y se casarían. Incluso, se jactaba, ante sus amigas de un anillo de compromiso prometido y de conversaciones sobre tener una hija, con nombres ya elegidos. Pero una dura realidad se interponía. Chris no podía simplemente divorciarse de Sherry. Joyce Meyer Ministries, donde se desempeñaba como jefe de seguridad, imponía estrictos estándares morales. Como empleado clave de una pastora de fama mundial, Chris estaba obligado a mantener la imagen de una familia cristiana ejemplar. Un divorcio, y peor aún por infidelidad, le costaría su trabajo de 6 cifras, su estatus social y su reputación. Los investigadores conectaron los puntos. Por un lado, estaban las cartas amenazantes que fabricaban un enemigo invisible. Por otro, el romance con Tara, que exigía a Chris dejar su matrimonio.
En medio, Chris Coleman, atrapado entre dos mundos, una familia legal sin amor y una amante que demandaba compromiso. Para la policía, este era el motivo más claro de la masacre. Para tener a Tara y al mismo tiempo preservar su empleo y su imagen perfecta, Chris solo veía un camino: eliminar a su esposa y a sus hijos para ser libre, sin pasar por un divorcio. Desde ese momento el expediente dejó de describir a Chris como un esposo en duelo. Se convirtió en el sospechoso central, con un motivo considerado tanto egoísta como despiadado: deshacerse de la carga de su familia para iniciar una nueva vida con su amante. Tras destaparse la relación con Tara Lynch, los investigadores sabían que necesitaban pruebas concretas para convertir las sospechas en cargos. La clave estaba en los dispositivos cotidianos de Chris Coleman. El equipo digital de la Unidad de Casos Mayores comenzó a analizar su laptop personal, la computadora de trabajo y los datos de la red doméstica en el 2858 de West White Oak. Los resultados sumieron la sala de investigación en un silencio pesado cuando se leyó el informe. Los correos electrónicos amenazantes que la familia Coleman había recibido durante meses no provenían de un extraño lejano, sino directamente de la laptop de Chris. La dirección del remitente, destroychrisagmail.com, se había creado usando la IP de la casa de los Coleman, con una fecha de registro que coincidía con la nota escrita por Chris: el día que Tara cambió mi vida, 5 de noviembre de 2008. Esto provocó una revelación escalofriante. Apenas días después de iniciar su relación con Tara, Chris había comenzado a diseñar un plan de cartas amenazantes para preparar su crimen. Los correos contenían rastros de edición en su computadora, con borradores guardados en el disco duro como testigos involuntarios. Las frases «vas a pagar un precio» y «te estoy vigilando», que antes aterrorizaban a su familia, ahora apuntaban directamente hacia él. Junto a la evidencia digital, el equipo de análisis grafológico completó su comparación. Cuando se le pidió a Chris una muestra de escritura para descartarlo como autor de las cartas, los expertos encontraron sorprendentes similitudes entre los anónimos garabateados y su caligrafía. En particular, los trazos alargados de las letras P y R, característicos de él. Esto hacía cada vez más inverosímil la teoría del misterioso enemigo religioso. La prueba decisiva llegó cuando los investigadores descubrieron un recibo electrónico de una ferretería local en Columbia. Una compra de pintura en aerosol roja industrial, firmada digitalmente por Chris Coleman, fechada apenas días antes de la masacre. Aunque el bote de pintura había desaparecido de la casa, se encontraron rastros de la misma pintura en la ropa de trabajo de Chris y en unos guantes de goma visibles bajo luz ultravioleta. Esas partículas, junto con los mensajes pintados en las paredes, estrechaban aún más el cerco de sospecha sobre él. Al combinarlo todo, los correos desde su laptop, la cuenta anónima vinculada a su IP doméstica, la caligrafía coincidente, el recibo de la pintura, la imagen se volvió innegable. El asesino no solo había matado a su esposa y a sus hijos, había montado una meticulosa farsa, fabricando un enemigo fantasma con cartas, pintando falsos mensajes de castigo en las paredes, todo para encubrir la brutal verdad de que el esposo y padre en esa casa era el asesino. Para los investigadores, este fue el momento decisivo. De una red de sospechas, construyeron un caso sólido. Y el nombre en el centro ya no era un fantasma allá afuera, sino Chris Coleman, el hombre que una vez había conmovido a un pequeño pueblo hasta las lágrimas, ahora expuesto como el autor intelectual de un crimen a sangre fría. En los días posteriores a la masacre, la imagen de Chris Coleman desplomándose en la acera, sujetándose la cabeza bajo las luces rojas y azules de las patrullas, había despertado una profunda compasión en Columbia y en todo Estados Unidos. La gente compadecía a un hombre que había perdido a su esposa y a sus dos hijos pequeños, con noticieros que lo retrataban como la víctima sobreviviente de una tragedia impensable. Los vecinos dejaban flores en la puerta, escribiendo mensajes como «Orando por ti, Chris», en un mural conmemorativo. Para muchos en ese momento, él encarnaba un dolor abrumador, un padre despojado de todo por el destino. Pero esa imagen duró muy poco. Cuando la policía comenzó a filtrar detalles de la aventura de Chris con Tara Lynch, una mujer que había sido cercana a Sherry, el sentimiento público cambió rápidamente. De la compasión se pasó a la indignación.
La comunidad volvió a examinar sus lágrimas frente a las cámaras, preguntándose si eran reales o una actuación. Surgieron nuevos artículos que ya no lo llamaban el esposo que lo perdió todo, sino que lo marcaban como un farsante y un hombre de dos caras. Se publicaron fotos de Chris sonriendo feliz junto a Tara en Hawái, acompañadas de sus correos llenos de afecto, en un contraste brutal con sus sollozos televisados. La nación volvió la mirada hacia Columbia, y la pequeña comunidad se convirtió en el epicentro de una ola de furia. En el funeral de Sherry, Garrett y Gavin, la atmósfera era densa. La iglesia rebosaba de flores blancas, pero el nombre de Mimo de Simpson, Chris apenas se mencionó. Nadie le ofreció condolencias. Ningún abrazo lo esperaba. Todas las miradas se centraban en los ataúdes de las víctimas, afirmando quiénes merecían ser llorados. Algunas amigas cercanas de Sherry susurraron a la prensa. Ella sospechaba de su esposo, pero nadie podía creer que lo hiciera. Estos relatos alimentaron aún más la indignación. Los reporteros comenzaron a llamar al caso la muerte de la familia perfecta, retratando a Chris como un hombre de doble vida. Un esposo y padre ejemplar en público, mientras en secreto perseguía a su amante y planeaba una nueva vida. Cada detalle de la vida privada de Chris fue diseccionado en televisión. Cada foto con Tara era otra estocada a la imagen que había construido. Para los residentes de Columbia, la ira no se trataba solo de su infidelidad, sino de una traición colectiva. Durante años habían creído que los Coleman eran la familia ideal en su pacífico pequeño pueblo, para descubrir después que todo era una fachada brillante. A medida que cambiaba el sentimiento público, la presión sobre la policía de Columbia se intensificaba. Los residentes rechazaban la teoría del fanático religioso, exigían respuestas, justicia, y el nombre de Chris Coleman se repetía en las conversaciones diarias, no con lástima, sino con desprecio. Desde los periódicos locales hasta la televisión nacional, una pregunta resonaba una y otra vez. Si no fue venganza religiosa, ¿fue el esposo quien lo hizo? Para los investigadores, la opinión pública no era evidencia, pero sí una fuerza que los empujaba a actuar rápidamente. En los cientos de informes internos quedó registrada una conclusión ineludible. Todas las demás teorías se habían estancado. Solo quedaba una dirección: enfocarse por completo en Chris Coleman. El 19 de mayo de 2009, menos de 2 semanas después del funeral de Sherry y sus 2 hijos, la tensión volvió a apoderarse de Columbia. Tras días de recopilar pruebas incansablemente, desde los correos electrónicos anónimos rastreados hasta la casa de los Coleman, el recibo de la pintura en aerosol y las fotos íntimas con Tara Lynch, el equipo investigador convocó una conferencia de prensa, anunciando que tenían fundamentos suficientes para acusar formalmente a Chris Coleman. La noticia se propagó como pólvora, dejando al pueblo conteniendo la respiración por lo que vendría después. Esa noche, las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron de nuevo el 2858 de West White Oak, esta vez no para proteger, sino para ejecutar una orden de arresto. Los reporteros habían estado esperando durante horas, con las cámaras apuntando a la puerta principal. Cuando se abrió, la policía escoltó a Chris hacia afuera, con las manos fuertemente esposadas a la espalda. Su rostro aturdido bajo los implacables destellos de decenas de cámaras. De la multitud de vecinos estallaron gritos. ¡Asesino! ¡Tú lo hiciste! Nadie pronunció su nombre con la simpatía de los primeros días. Nadie lo vio ya como una víctima. Para la comunidad, él era ahora el hombre que había matado a su esposa y a sus hijos para perseguir a una amante. El derrumbe fue captado instante por instante, transmitido en vivo por la televisión nacional. El hombre que antes había sido visto en un doloroso llanto, aparecía ahora en su momento más humillante. Esposado, con la cabeza gacha, caminando entre un pasillo de indignación formado por aquellos que alguna vez lo consideraron un vecino decente. Algunas mujeres en la multitud no pudieron contener las lágrimas. Sacudían la cabeza incrédulas. Un hombre gritó: «Confiamos en ti, y mataste a tu propia familia». Las palabras atravesaron el aire nocturno, haciendo la escena aún más pesada. La prensa utilizó de forma unánime la frase, de viudo desconsolado a sospechoso de triple asesinato. Los reporteros no escatimaron en describir el vertiginoso giro de su imagen pública.
En menos de 2 semanas, Chris había pasado de símbolo de dolor a emblema de traición y crimen. Un presentador de un programa nocturno comentó: «Si esto no es el guión de una película de terror, ¿qué otra cosa podría explicar semejante transformación?». Mientras el coche policial se alejaba, la multitud permanecía, sus gritos resonando. Los vecinos que antes colocaban flores y velas en memoria, ahora las pisoteaban, como si quisieran borrar la compasión que alguna vez sintieron por ese hombre. En ese instante, la imagen del esposo afligido se desplomó por completo. Columbia ya no veía a Chris Coleman como víctima, sino como a un asesino a sangre fría, expuesto a la luz. La noticia del arresto de Chris Coleman llegó rápidamente a ambas familias, y la tragedia, ya no solo sobre 3 vidas perdidas, destrozó un lazo que alguna vez fue cercano. Los padres de Chris, el pastor Ron Coleman y su esposa Connie, salieron de inmediato en defensa de su hijo. Para ellos, Chris seguía siendo el hijo amable y devoto criado en un estricto hogar cristiano. En su primera entrevista con la prensa, Ron dijo con la voz entrecortada: «No. Mi hijo no pudo hacer esto. Es bondadoso. Ama a su familia. Esto debe ser un error». Connie, aferrada a una Biblia, sacudía la cabeza repetidamente, rechazando las acusaciones como absurdas y crueles. Mientras tanto, la familia de Sherry estaba consumida por la rabia. Mario, el hermano de Sherry, dijo sin rodeos a los reporteros: «Sabemos que Chris lo hizo. Nadie más pudo haberlo hecho. Traicionó a mi hermana, a mis sobrinos, todo por otra mujer». Angela, la madre de Sherry, entre sollozos declaró que había perdido a su hija y a sus nietos, y que jamás perdonaría al hombre que estaba segura era el culpable. Las dos familias, que habían compartido años de acción de gracias y navidades, quedaron ahora en lados opuestos. Los Coleman insistiendo en la inocencia de su hijo. La familia de Sherry viendo en Chris al enemigo que destruyó su sangre. Esta división alimentó la fascinación mediática, que ya trataba el caso como un drama por entregas. La prensa explotó. El contraste. Un lado aferrado a las fotos de su hijo esposado, orando porque se hiciera justicia. El otro mostrando imágenes de las 3 víctimas, insistiendo en que la justicia significaba la condena de Chris. Los programas de horario estelar transmitieron la historia con audiencias nacionales siguiendo cada detalle. Los programas matutinos diseccionaban el motivo del romance. Los noticieros nocturnos repetían el frío funeral y los gritos de asesino de los vecinos. Grandes medios como el St. Louis Post-Dispatch y USA Today publicaban titulares contundentes: «La familia perfecta se derrumba. Esposo o asesino». Cada palabra y cada lágrima de ambas familias se convertían en material para el análisis. Columbia, el tranquilo pequeño pueblo, fue lanzado al centro de atención nacional. La historia ya no era solo un caso de asesinato, sino una tragedia familiar americana. Un lado aferrado a la inocencia. El otro exigiendo justicia por 3 vidas arrebatadas. Esta división convirtió el caso Coleman en un punto focal para todo el país, con todas las miradas puestas en cómo se revelaría la verdad. Tras el arresto de Chris Coleman y la fractura familiar, el siguiente paso inevitable era llevar el caso a juicio. Durante casi 2 años, desde el verano de 2009 hasta principios de 2011, los fiscales de Illinois y los investigadores reunieron y organizaron meticulosamente las pruebas. En la oficina del fiscal, se apilaban cajas de documentos llenos de notas, correos electrónicos amenazantes de la laptop de Chris, cartas garabateadas que coincidían con su caligrafía, el recibo de la pintura en aerosol con su firma digital, y, de manera crucial, una cronología que mostraba que Sherry y los niños murieron alrededor de las 3:00 am, cuando Chris aún estaba en casa. Cada pieza importaba, pero los fiscales sabían que lo que convencería al jurado era cómo esas pistas formaban un cuadro lógico innegable. El asesino montó amenazas para encubrir un motivo personal, y luego asesinó a su esposa e hijos para ser libre con su amante. Del otro lado, el equipo de defensa de Chris preparaba su contraataque. Señalaban una debilidad crítica en el caso de la fiscalía. No había ADN ajeno en la escena, ni huellas dactilares externas, ni un arma homicida directa, ningún cordón de estrangulamiento ni evidencia concluyente que vinculara a Chris con el acto. Todo era circunstancial, tejido a base de inferencias. En breves conferencias de prensa, el abogado defensor Bill Margulis declaró:
No es más que especulación. Demostraremos al jurado que la Fiscalía no puede cumplir con el estándar de más allá de toda duda razonable. Chris permanecía, en silencio, asintiendo de vez en cuando mientras su abogado insistía en que estaba acusado injustamente. La prensa, sin embargo, lo veía de otro modo. Los principales medios lanzaron titulares: sin arma homicida, pero suficiente para condenar. Los reporteros señalaban que la ausencia de ADN ajeno en realidad fortalecía el caso contra Chris, ya que solo un miembro de la familia no dejaría rastro. La televisión nacional lo calificó como uno de los juicios más esperados del año, una prueba para el sistema legal. ¿Podría la evidencia circunstancial enviar a un hombre que proclamaba su inocencia desde hacía 2 años a prisión de por vida? El pequeño pueblo de Columbia fue arrastrado a la tormenta legal cada día. Las cafeterías locales servían de debates. No hay arma. ¿Cómo pueden condenarlo? Pero tenía un motivo claro. ¿Qué más se necesita? Analistas legales en televisión comparaban el caso Coleman con otros de alto perfil basados en pruebas circunstanciales, señalando que los jurados suelen condenar cuando las piezas encajan demasiado bien. Cuando se fijó la fecha del juicio para abril de 2011, Illinois contuvo la respiración. Las autoridades anticipaban una cobertura mediática abrumadora, así que trajeron un jurado de otro condado para evitar sesgos locales. Las audiencias previas al juicio se desarrollaron bajo estricta seguridad, con decenas de reporteros peleando por anotar cada detalle. Un periodista del Chicago Sun-Times escribió: «Estamos siendo testigos de uno de los mayores eventos legales de la década en el estado». En una fría mañana de abril de 2011, cuando los autobuses que transportaban al jurado llegaron al tribunal del condado de Monroe, una verdad era innegable. El caso Coleman ya no era solo una tragedia familiar, sino el mayor evento legal de Illinois en 2011, con la nación entera mirando hacia dónde se inclinaría la balanza de la justicia. Aquella mañana de abril de 2011, el tribunal del condado de Monroe estaba abarrotado, con docenas de reporteros agolpados en la entrada. Las cámaras de televisión se apostaban en los escalones, todos aguardando el inicio de lo que fue apodado el juicio del destino de Chris Coleman. Cuando el acusado entró, vestido con un traje gris impecable pero con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo, nunca miró a la familia de Sherry sentada en la primera fila. La atmósfera en la sala se volvió tan pesada que el crujido del papel resultaba audible. El fiscal Ed Parkinson se puso de pie, abriendo con una declaración firme. El motivo del acusado no es un misterio, un romance. El miedo a perder su trabajo y la ambición de una nueva vida lo llevaron a eliminar a su familia. Por eso planeó matar a su esposa y a sus 2 hijos. Imágenes de Tara Lynch y sus correos afectuosos aparecieron en una gran pantalla frente al jurado. Parkinson señaló los detalles: fotos de citas en Hawái, promesas de una futura boda y un archivo en la computadora de Chris titulado «El día que Tara cambió mi vida». 5 de noviembre de 2008. Subrayó: «Esto no fue una aventura pasajera. Fue un plan a largo plazo. Para conservar su trabajo de 6 cifras, necesitaba que Sherry desapareciera, no que se divorciara». Luego, la fiscalía pasó a la evidencia forense. Un médico forense subió al estrado, explicando el rigor mortis en detalle según la temperatura y la rigidez de los cuerpos al ser encontrados. Las víctimas habían muerto alrededor de las 3:00 de la madrugada, antes de que Chris saliera al gimnasio. Este argumento golpeó como un martillo contra el muro de la defensa. Si Sherry, Garrett y Gavin murieron tan temprano, solo alguien en la casa entonces pudo haber actuado. El abogado defensor Bill Margulis no se quedó quieto. Se levantó bruscamente, argumentando que el rigor mortis no es una ciencia exacta. Los expertos forenses saben que la hora de la muerte puede variar, y que apenas 10 minutos después de que Chris salió al gimnasio, un intruso pudo haber entrado, asesinado a los 3 y marcharse sin dejar rastro. Repitió esta teoría del intruso de 10 minutos, aferrándose a ella como el salvavidas de la defensa. Margulis enfatizó la ausencia de ADN ajeno, de un arma homicida directa o de huellas externas, diciendo al jurado: «No hay pruebas físicas que vinculen a Chris Coleman con la escena. Todo lo que tiene la fiscalía es una cadena de especulación y odio hacia mi cliente».
La fiscalía contraatacó, mostrando el recibo de la pintura en aerosol roja, con la firma digital de Chris, los correos amenazantes enviados desde su laptop, en casa, la cuenta de Chris creada desde la IP familiar, y las comparaciones grafológicas entre las cartas garabateadas y la muestra de escritura de Chris. Esto no es coincidencia. Es un plan montado. El asesino no solo mató, él había creado la narrativa de un enemigo fantasma. Solo una persona tenía el motivo, la oportunidad y el beneficio de ese montaje. Chris Coleman. La sala se calentaba minuto a minuto. La defensa reiteraba la teoría del intruso de 10 minutos, mientras los fiscales desmantelaban sus fallas. No había señales de entrada forzada. Ningún vecino había visto extraños. Ninguna cámara había captado sospechosos, con todas las pruebas apuntando al único esposo dentro de la casa. El jurado permanecía en silencio, aferrado a sus cuadernos, con la mirada siguiendo cada imagen y cada argumento. La familia de Sherry, en primera fila, lloraba en silencio mientras la fiscalía describía su desesperada lucha. Chris, en cambio, permanecía imperturbable, mirando solo de vez en cuando a su abogado. Al fondo, sus padres movían la cabeza, susurrando oraciones, convencidos de que su hijo estaba siendo juzgado injustamente. La prensa informaba a diario, describiéndolo como una batalla entre pruebas circunstanciales y la sombra de una coartada. Al finalizar el primer día de alegatos, la tensión aún flotaba en el tribunal. Afuera, los residentes de Columbia se reunían con carteles que decían «Justicia para Sherry, Garrett y Gavin», mientras los simpatizantes de Chris gritaban «Es inocente». La televisión en vivo captaba acalorados debates públicos, cada lado con sus propias razones. El juicio se extendió durante semanas con intensos argumentos, pero desde los primeros días emergió una verdad. Esto ya no era solo la historia de una familia rota, sino una prueba de justicia. El jurado, atrapado entre férreos alegatos, cargaba con el peso de toda una comunidad que observaba cada uno de sus gestos. A medida que el juicio avanzaba con debates sobre la hora de la muerte y la teoría del intruso de 10 minutos, la fiscalía preparaba su carta maestra, la aparición de Tara Lynch. Esa mañana, la sala cayó en silencio cuando se abrió la puerta y Tara entró. Su cabello rubio suelto, un abrigo claro, destacando en la atmósfera sombría. Escoltada por la policía, atrajo el enfoque de todas las cámaras, pues todos sabían que su testimonio podía inclinar todo el caso. Al tomar el estrado, Tara habló con tono parejo, aunque con un destello de nervios en los ojos. El fiscal preguntó, directamente, ¿tuvo usted una relación romántica con el acusado, Chris Coleman? Tara respiró hondo y respondió, sí, estábamos enamorados. La sala se agitó mientras la familia de Sherry, en primera fila, inclinaba la cabeza, y los padres de Chris, al fondo, la sacudían con desesperación. Tara detalló la relación. Desde los primeros mensajes secretos hasta vacaciones compartidas y promesas de un futuro. Confirmó que habían hablado de matrimonio, incluso escogido un nombre para una hija futura. El fiscal presentó un correo impreso en el que Chris escribió: «No puedo esperar para empezar una nueva vida contigo. Te prometo dejarlo todo atrás». Leído en voz alta en la corte, esas palabras hicieron que varios miembros del jurado asintieran, revelando la existencia de un plan deliberado. El golpe decisivo llegó con una foto. Chris y Tara, abrazados en 1900, una playa de Florida, fechada el 21 de octubre de 2008. Era crucial porque durante los interrogatorios, Chris había afirmado que la aventura había comenzado en noviembre. El fiscal se volvió hacia el jurado. Si puede mentir descaradamente sobre cuándo comenzó el romance, ¿qué más puede mentir? Un hombre dispuesto a falsificar pequeños detalles para ocultar un amorío. ¿Es capaz de montar un asesinato? La defensa intentó restarle importancia, alegando que recordar mal una fecha no equivalía a un crimen. Pero el peso de la foto era innegable. El jurado ya no veía solo a un adúltero, sino a un mentiroso sistemático. Desde los correos falsos hasta el recibo de la pintura, pasando por la mentira sobre la línea de tiempo del romance, todo dibujaba un retrato de engaño. Bajo las luces duras de la sala, Tara continuó. Yo creía que Chris dejaría a Sherry. Por mí, dijo que pediría el divorcio, pero nunca pensé que terminaría así. Las lágrimas le llenaron los ojos y desvió la mirada. En ese instante, las imágenes de Sherry y sus dos hijos inundaron la mente de los presentes,
llevando a varios jurados a secarse los ojos. El giro de la foto del 21 de octubre de 2008 se convirtió en un punto de inflexión en el juicio. No era solo prueba de una aventura. Exponía el carácter engañoso de Chris, aquel que había construido durante años como ciudadano modelo ante los ojos de la comunidad. Afuera, en el pasillo, los reporteros se agolpaban, micrófonos apuntando en todas direcciones, mientras la familia de Sherry permanecía en silencio, rezando. Y los padres de Chris se aferraban de las manos, sus ojos cansados todavía llenos, de la creencia de que su hijo estaba siendo acusado injustamente. Pasaron 15 horas tensas. Los residentes de Columbia se reunieron frente al tribunal con carteles y flores, algunos colocando fotos de Sherry y sus hijos en los escalones. Los medios transmitían actualizaciones minuto a minuto, llamando a aquel momento uno de los más esperados en la historia legal de Illinois. Cuando se abrió la puerta de la sala de deliberación, cayó el silencio. El juez llamó de nuevo al jurado. El portavoz se puso de pie, su voz solemne. Encontramos por unanimidad al acusado, Christopher Coleman, culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. Las palabras atravesaron el aire denso como un cuchillo. Algunos sollozaban, otros aplaudían entre lágrimas. La familia de Sherry se abrazó, llorando. Se ha hecho justicia. Al fondo, los padres de Chris se desplomaron, los ojos rojos, mientras el acusado permanecía inmóvil, con el rostro frío, como si hubiese anticipado el desenlace. El 5 de mayo de 2011, exactamente 2 años después de la horrenda mañana que arrebató 3 vidas, se anunció el veredicto final. El juez declaró: Christopher Coleman es sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Esto significaba que pasaría el resto de su vida tras las rejas, sin posibilidad alguna de volver al mundo libre. La razón de no imponer la pena de muerte se explicó en la sala. Illinois la había abolido apenas unos meses antes, y este fue uno de los primeros casos de alto perfil afectados. Las 2 familias, que alguna vez compartieron cenas de acción, de gracias y fotos navideñas con sonrisas brillantes, quedaron para siempre divididas. Una aferrada a la fe inquebrantable en la inocencia de su hijo. La otra cargando un dolor implacable. Entre ellas se abrió un abismo imposible de cerrar. Como escribió un periodista en su crónica: puede que la justicia haya llegado, pero al costo de una fractura familiar que nunca sanará. Años después del juicio, Columbia nunca volvió del todo a ser la misma. La casa en el 2858 de West White Oak permaneció vacía. Luego fue puesta en venta, pero pocos se atrevían a entrar. La comunidad eligió otra forma de recordar. Un banco, de piedra en el parque del pueblo, grabado con los nombres de Sherry, Garrett y Gavin Coleman. Los residentes recaudaron fondos para una fundación de apoyo a víctimas de violencia doméstica, transformando el dolor del pueblo en un impulso por ayudar a otros en riesgo. En los memoriales anuales, flores blancas rodeaban el banco, se encendían velas y las cabezas se inclinaban en silencio. No solo por las 3 vidas perdidas, sino como recordatorio de que la violencia puede esconderse en los hogares aparentemente más felices. Los niños del pueblo, muchos que alguna vez jugaron con Garrett y Gavin, crecieron con la memoria de esta tragedia. Los maestros usaban la historia como lección sobre vigilancia y la importancia de hablar de las señales de advertencia. Los padres se recordaban entre sí que las apariencias, una familia acomodada, una casa hermosa, sonrisas en el jardín, podían esconder grietas peligrosas. El asesino puede ser el ser querido perfecto. Así lo escribió un reportero local en el 5º aniversario, y la frase se convirtió en advertencia compartida por toda la comunidad. El Fondo Conmemorativo Coleman apoyaba programas de prevención, de violencia doméstica, talleres juveniles y refugios para mujeres maltratadas. De una tragedia personal, Columbia construyó un movimiento comunitario, creyendo que lo único bueno que podía surgir era evitar que se repitieran historias similares. La imagen perdurable para cualquiera que visite el Parque de Columbia es el sencillo banco de piedra bajo un arce, grabado con 3 nombres: Sherry, Garrett, Gavin. Cerca, los niños suelen jugar al fútbol, sus risas resonando. La escena es al mismo tiempo desgarradora y esperanzadora. 3 vidas marcadas para siempre, aquí. Y sin embargo, la vida continúa,
Y de ese dolor, la comunidad ha sembrado semillas para proteger a otras familias. En muchos reportajes retrospectivos, los periodistas llamaron al caso Coleman una llamada de atención sobre la violencia oculta tras la fachada de la familia modelo americana. Demostró que las fotos familiares, las barbacoas en el jardín o la rutina de un esposo camino al gimnasio no garantizan paz. La verdad puede ser más oscura, y el deber de la comunidad es reconocer, escuchar y proteger contra los peligros ocultos. Columbia cerró un capítulo doloroso, pero el legado de la tragedia de la familia Coleman perdura, no como una herida sangrante, sino como un recordatorio poderoso de que la justicia debe mantenerse firme y la seguridad de ninguna familia debe darse jamás por sentada. La tragedia de la familia Coleman no fue solo un impactante caso de asesinato en 2009. Sigue siendo una historia de advertencia para la sociedad estadounidense, donde la violencia doméstica y la presión por mantener la imagen de una familia perfecta persisten. En la historia, Chris Coleman fue alguna vez el ideal de la comunidad. El esposo que iba cada mañana al gimnasio, el padre que cuidaba de sus 2 hijos, el empleado leal de Joyce Meyer Ministries. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondían un romance con Tara Lynch, correos y cartas amenazantes orquestados por él mismo, y finalmente, el asesinato de su esposa e hijos para liberarse. Esta cruda verdad deja una lección clara. La violencia doméstica suele ocultarse tras sonrisas aparentes, y confiar ciegamente en la imagen de la familia ideal puede hacer que las comunidades pasen por alto señales de advertencia. Hoy en Estados Unidos seguimos viendo noticias de casos familiares trágicos, donde las víctimas suelen ser mujeres y niños. La historia de los Coleman ofrece 3 reflexiones. Primero, las cartas amenazantes que recibió Sherry fueron alertas, urgentes que no se atendieron a fondo, recordándonos que debemos tomar todas las amenazas, en línea o fuera de ella, con seriedad y denunciarlas de inmediato. Segundo, el silencio de Sherry sobre la aventura de su esposo muestra que muchas víctimas sufren en silencio, temiendo la inestabilidad, lo que subraya la necesidad de que las comunidades apoyen con firmeza a las organizaciones que ayudan a mujeres y niños. Tercero, la compasión inicial del público hacia Chris se convirtió en indignación cuando emergió la verdad, reflejando cómo la sociedad puede dejarse engañar por las apariencias. La lección es mirar más allá de los signos inusuales en nuestras comunidades, fomentar el diálogo sobre la violencia doméstica y estar preparados para apoyar a las víctimas. Como Columbia aprendió con la muerte de Sherry, Garrett y Gavin, el asesino puede, a veces, ser el ser querido en quien más confiamos. Si esta historia resalta aspectos críticos de la violencia doméstica oculta tras una fachada perfecta, suscríbete para descubrir más historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video con más misterios por desvelar.